Bendiciones hermanos, bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Suscríbete a nuestra cuenta YouTube, ya que siempre estamos subiendo videos donde transmitimos la base de la enseñanza astrológica y en un futuro haremos también algunos videos introduciendo el conocimiento del tarot, basados en un tarot, digamos así, más allá que lo adivinatorio, en base a los arquetipos, al profundo significado de cada arquetipo de los 22 arcanos del tarot, que marcan una puerta entre el consciente y el inconsciente para, para trabajar en el sendero de evolución, ¿no? Un poco desde esa óptica. Igual como manejamos la astrología, una oportunidad para el crecimiento, un conocimiento profundo y con unas bases sólidas y responsables, digamos así, ¿no? Responsables. Muy bien. En los videos anteriores desarrollamos las 6 casas astrológicas en su esencia. Vamos a continuar. Por hoy vamos a hacer una pausa debido a innumerables peticiones de temas que queremos compartir o que nos piden. Y unos temas que se destacan son las progresiones, ¿no? Las progresiones son, digamos, los movimientos de los ciclos de la vida, una de las técnicas más importantes, ¿no?, a llevar adelante. Estas técnicas son variadas y a veces tienen diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, los atasires son progresiones, las profecciones son progresiones, el método ProLuna es solo una progresión más, ¿sí? Pero dentro de ellas hay diferentes técnicas para interpretar los ciclos de la vida. Los más sencillas son los tránsitos, las revoluciones solares que nos hablan de cada año, pero las más importantes son las progresiones, ¿no? Una muy fácil de reconocer y muy conocida, todos estos se llaman movimientos simbólicos, ¿no?, o progresiones simbólicas. Una de las más importantes es conocida como el método Ptolomeo, es que progresar todos los puntos de la carta 1 grado por año, ¿no? Pero a partir de allí se desarrollan lo que se conocen como las direcciones primarias, ya que también se encuentran las secundarias. Y las direcciones primarias están basadas en una investigación profunda realizada digamos, científicos, porque eran científicos, matemáticos, que se dedicaron a la tarea de profundizar el momento exacto de cuando se podían desarrollar los acontecimientos. Estas direcciones primarias fueron realizadas, todavía este texto se encuentra por Alexander Mark, incluso desarrolló un programa de cálculo que funcionaba en MS-2, es muy difícil de conseguir hoy, sobre todo con las computadoras modernas, no corre en las computadoras modernas, hay que actualizarlo. Y luego por Wendell Polish y Nelson Page, que desarrollaron, aunque no eran argentinos, ellos vivieron en Argentina y trabajaron desde Cava, Centro Astrológico de Buenos Aires, que hicieron grandes aportes, ¿no? Ellos desarrollaron un sistema de casa llamado topocéntrico, que es diferente a los demás sistemas de casa. Los demás sistemas de casa se basan en el centro de la Tierra para el cálculo de las casas, y el sistema topocéntrico se basa más en la posición exacta sobre la Tierra del individuo. Este sistema de casas topocéntrico también nos buscaba las posiciones planetarias, ¿sí?, no sobre tradicionalmente, como tradicionalmente las conocemos, que son sobre la eclíptica, sino sobre el ecuador celeste, que es la proyección del ecuador terrestre. Esto trae como consecuencia una mayor exactitud en el cálculo
y una influencia directa, se consideraba más directa, y por supuesto que ellos comprobaron esto, sobre los acontecimientos que vive el ser humano. Ese horóscopo se llama horóscopo ascensional, ¿sí? Y se calcula sobre el ecuador celeste y no sobre la eclíptica. No quiere decir que los demás métodos calculados sobre la eclíptica no funcionen. Todos funcionan, porque se derivan a diferentes movimientos y diferentes posiciones del cálculo de la Tierra, pero todos operan. Pero mi experiencia en direcciones primarias, que muy poca gente las desarrolla y la estudia, ¿sí? Es muy exacta la comprobación de los acontecimientos, ¿no? Para llevar adelante las direcciones primarias necesitamos datos diferentes, como la ascensión recta y la declinación de los planetas, ¿sí? La ascensión recta es el grado total donde se encuentra un planeta en la eclíptica, es decir, no lo dividimos por signos, sino que, por ejemplo, si está en 15 grados de Aries, la ascensión recta sería 45 grados, porque son los 30 de Aries más los 15 de Tauro. Perdón, si está en 15 grados de Tauro un planeta, la ascensión recta serían 45 grados. Y luego la declinación. La declinación es la altura que se encuentra el planeta, ¿sí? El ángulo que se encuentra el planeta. Y también se utiliza otro dato que es el polo del planeta. Datos básicos, fundamentales, ¿no? Todo esto necesitamos realizar unas ecuaciones para ver la posición del planeta sobre el ecuador celeste. Y además, los movimientos del planeta se consideran como ascensión recta o descensión, ascensión oblicua o descensión oblicua, ¿sí? Con relación a la dirección del medio cielo. Otra particularidad del horóscopo ascensional es que todas las casas tienen el mismo tamaño, es decir, se calcula el medio cielo, y si el medio cielo lo tenemos a 25 grados de Tauro con 33 minutos, todas las casas de ahí son el mismo grado, pero en el signo siguiente. Esto nos da la oportunidad de hacer un movimiento más exacto cuando vamos a hacer la progresión. Por lo tanto, las direcciones primarias en el cálculo de casas topocéntrico desarrollada por Wendell Polish y Nathan Page se calculan sobre el horóscopo ascensional, es decir, sobre el ecuador celeste, y el movimiento de los planetas se denomina ascensión oblicua y descensión oblicua. ¿Qué vamos a buscar? La base de estas direcciones primarias está sobre 1 grado por año, pero esto tiene sus variaciones en función de los cálculos que nos dé la posición de los planetas, es decir, no se mueven exactamente 1 grado por año. Nosotros podemos hacer una especie de dirección primaria utilizando el método Ptolomeo, que es 1 grado por año, y conseguiríamos un aproximado de cuándo se darían los eventos, un año aproximado. Podemos darle un rango de orbe de 1 grado antes y 1 grado después, entonces estaríamos muy cerca. Uno le puede decir a una persona, mira, se activa el nacimiento de hijo dentro de 5 años, 6 años. Pero es difícil conseguir la hora exacta. Primeramente porque hay que aplicar la clave Naeboa. La clave Naeboa es que no se mueve exactamente 1 grado por año, sino 0 grados, 59 minutos, 8.33333 segundos. O sea, es un poquito menos de 1 grado por año. Eso es debido a que la circunferencia del zodíaco son 360 grados y el tiempo de recorrer la órbita son 365 grados, ¿no? Con fracción. Por lo tanto, no es 1 grado por año, sino es un poco menos. Eso se llama clave Naeboa. La clave Naeboa también hay que utilizarla para el cálculo de las direcciones primarias. Muy bien.
nosotros vamos a calcular un arco direccional. Es decir, un arco direccional, si lo vemos en conjunción, por ejemplo, es cuando tenemos un planeta dirigido, por eso se llama dirección. Por ejemplo, si nosotros dirigimos el planeta Marte, que estuviera antes del mediocielo, estuviera en la casa 9, dirigido hacia la casa 10, o sea, ¿cuántos grados, ¿sí?, hay en ese arco de dirección? O sea, y ese arco de dirección hay que calcularlo con los datos que nosotros que he expuesto anteriormente, es decir, la declinación y la ascensión recta del planeta y el polo del planeta para encontrar la posición y luego llevar ese arco direccional, o sea, la cantidad de grados que falta a tiempo, al tiempo donde se va a cumplir la dirección. La dirección, por ejemplo, de que Marte llegue al medio cielo. Eso nos va a dar, si la hora exacta, porque estamos hablando del medio cielo, porque también podría ser que el medio cielo llegue a otro planeta, eso nos va a dar un cálculo exacto. ¿Qué quiere decir exacto? Día, hora y minuto de que se cumple el arco direccional. Y se habla en las direcciones primarias de que la orbe son máximo de 4 a 6 minutos de arco, los que nos va a dar un rango muy exacto de horas o máximo día, de que se cumpla el evento y que nosotros tenemos la información exacta de cuándo se cumple ese arco direccional y cuándo pudiera pasar el evento. No hay ninguna otra técnica que desarrolle un momento exacto de cuándo se cumple de forma partil, ¿verdad?, la conjunción, o pudiera ser cuadratura, o pudiera ser oposición. Muy bien, para eso también se desarrolla la técnica de significador y promesor. Generalmente el significador es el punto que movemos de la carta. Antiguamente se utilizaban 5 significadores importantes, que era el medio cielo, el ascendente, el sol, la luna y la rueda de la fortuna, ¿sí? Pero hoy se pueden utilizar todos los planetas como significador. Es decir, el significador viniera siendo el planeta que muevo o el punto de la carta que muevo, y el promesor es con quién se encuentra, ya sea en conjunción, en oposición, en trino, en sextil. El promesor me está diciendo qué promete, qué promueve y qué promete el planeta con quien se encuentra el significador. El significador es el que muevo hacia el promesor y me está indicando qué significado. O sea, ¿cuál es el significado? ¿Qué significa? ¿Qué significación tiene la interpretación? ¿Con quién se encuentra? ¿Qué promete? ¿Con quién se encuentra? Y ahí podemos encontrar datos claves en función de la posición del planeta y de la casa que rige, cómo se puede desenvolver el evento. Por lo tanto, las direcciones primarias, que está dentro de las direcciones simbólicas o dentro de las proyecciones simbólicas, mucha gente no la utiliza o no la conoce. En el momento que yo las estudié, el único programa que existía era el de Alexander Mark para el cálculo de direcciones primarias. Y no levantaba el horóscopo, sino que como hoy muchos programas lo hacen, te muestra la lista de posiciones, ¿no? La lista de posiciones para la fecha que tú le pidas. No es como los demás programas que te ponen el esquema y te ponen la carta progresada. Pero el estudio antiguamente se hacía con todos los cálculos. Hay que hacer los cálculos para todos los planetas en función a una cantidad de fórmulas donde un error en las primeras fórmulas da un error al final. Entonces hay que hacer una gran revisión. Pero hoy hay programas que calculan las direcciones primarias. Creo que hay un programa que es Kepler de Miguel García. Es un programa español, ¿sí?, que creo que se baja gratis a través de la web, pero como fue hecho hace mucho tiempo, hay un parche que lo adapta para el Windows 7 y Windows 10.
Eh, Hay algunos astrólogos españoles que en su página lo tienen gratis, pues lo pueden buscar así. Kepler de Miguel García. No es el Kepler americano, el 7.0, no es ese. Allí no están las direcciones primarias. Si bien dice cálculo de arco direccional y dice progresiones primarias, no son las direcciones calculadas como la estamos exponiendo, ¿no? Muy bien. Esto fue fundamentado bajo muchos años de estudio por Nelson Page y Wendell Polish. ¿De qué forma? Ellos en su transitar por la vida iban, ¿sí? Con un cronómetro y cada vez que pasaba un evento marcaban el cronómetro la hora y lo iban a calcular. Y calculaban exactamente cuándo eso se había sucedido. Y veían en las direcciones primarias cómo eran absolutamente verídicas y fundamentadas. Por lo tanto, no es algo de especulación, aunque muchos astrólogos, ¿no?, fundamentan algunas objeciones, están muy fundamentadas, y son claramente demostradas en la vida de actores, en la historia, donde se han calculado sus direcciones primarias y vemos cuándo se cumplen, ¿no? Por lo tanto, las direcciones primarias topocéntricas son un gran avance que se desarrollaron, son modernas, se pueden decir modernas, porque se desarrollaron a partir de los años 40 en adelante, a través de los estudios de Alexander Marsh y luego Wendell Polish y Nelson Page, que todos ellos ya fallecieron, ¿no? Hay unos libros que fueron editados en Buenos Aires, que creo que son un poquito difíciles de conseguir, pero ahí donde está desarrollado todo el estudio y la práctica, cómo se hace el cálculo de las direcciones primarias topocéntricas, llevadas adelante sobre el horóscopo ascensional, es decir, calculadas sobre el ecuador celeste, las posiciones llevadas sobre el ecuador celeste, que están directamente relacionadas con la Tierra porque son el ecuador celeste, la proyección del ecuador terrestre. Y no sobre el zodíaco, que sabemos que tiene una diferencia de ángulo de 23 grados 27 minutos, ¿sí? Que es el ángulo entre la eclíptica y el ecuador terrestre. Ese ángulo hay que calcularlo para encontrar la posición sobre el ecuador terrestre. Todo eso nos da un exacto cálculo del tiempo. Ese arco direccional se lleva a tiempo. Tiempo significa grado, hora, minuto y segundo de cuando se cumple el arco direccional. Cuando se cumple el arco direccional, se desata esa energía y ahí se produce el evento. Combinado, ¿sí?, con los tránsitos y con revolución solar, tenemos una herramienta poderosísima. Porque es tan poderosa porque los eventos importantes de la vida no pueden darse si no hay unas progresiones detrás. Sobre todo direcciones primarias. Por supuesto, los atacires de 60, de 120, todos operan. Pero las direcciones primarias son extremadamente poderosas. Pero hay que dedicarle tiempo e investigación para lograrlas. Entonces, complacidos para los que me pedían que hablara un poco de las direcciones primarias. Y es una técnica muy poderosa sin que desmerezca todas las demás técnicas tradicionales, como son las atacires, las profecciones y las progresiones secundarias, ¿no?, que tienen su valor. Otro punto importante de las direcciones primarias es que se utilizan directas y conversas. Y las direcciones primarias directas, que son en el sentido directo de los planetas y donde movemos las casas, allí podemos ver acontecimientos que están más vinculados a nuestro libre albedrío, es decir, que nosotros intervenimos en esos acontecimientos. Y las direcciones conversas marcan más lo que la vida vuelca sobre tu existencia, es decir,
que están más fuera de tu intervención. Yo pongo un ejemplo básico. Si habláramos de un accidente de tránsito, las direcciones primarias me podrían marcar un accidente de tránsito que puede darse por mi imprudencia y porque yo actué en él. Por lo tanto, son más susceptibles a que yo pueda tomar previsión y actuar sobre el desenvolvimiento de esa dirección, aunque está ahí activada. Y las direcciones conversas son más cuando yo voy, ¿no? En el tránsito y algo me llega sin que tuviera que ver con una causa mía, ¿no? O sea, me chocan por detrás, por un costado. Yo no tuve que ver con esa situación. Un ejemplo muy terrenal, pero las direcciones directas, ¿sí? Directas, tengo más intervención en los acontecimientos. Las direcciones conversas es más lo que la vida vuelca sobre mi camino. Muy bien, hermanos. Espero que haya aclarado un poco el punto sobre lo que se refiere a las direcciones primarias, sobre el horóscopo ascensional, calculadas sobre el ecuador celeste. Suscríbete a nuestra cuenta YouTube, donde siempre estaremos complaciendo en la medida de nuestra posibilidad y tiempo disponible sus inquietudes. Que la bendición de la divinidad esté siempre en tu camino. Namaste.